Bonjour hi y bienvenido a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy voy a contarte algo importante. Las reglas para obtener la residencia permanente en Quebec cambiaron completamente. Y hoy te lo cuento desde mi experiencia personal, porque hace unas semanas hice mi examen TCF, Test de Conocimiento de Francés, y acabo de recibir los resultados. Let's go, comencemos. Para construir tu futuro en Canadá es fundamental pasar de ser residente temporal a residente permanente, y con el TCF vas a estar más cerca de este objetivo, ya que como residente permanente vas a tener mejores oportunidades laborales, ya que algunos empleadores prefieren a residentes permanentes o ciudadanos en contra de los residentes temporales. También no vas a depender específicamente de un empleador para poder seguir estando en Canadá en el caso de que tengas una visa cerrada o un LMIA. Y también vas a tener accesos a más beneficios sociales. Por ejemplo, en el caso de que tuvieras una visa temporal, hay algunas provincias que, por ejemplo, no dan sanidad pública a dichos residentes temporales. Por lo tanto, vas a tener más estabilidad ya que no tienes que renovar permisos constantemente y eventualmente pudieras pedir la ciudadanía canadiense. Y sobre todo, creo que vas a tener mejores condiciones a la hora de pedir un préstamo o una hipoteca. Pero sin ella vas a estar en la incertidumbre de ser un residente temporal. Vas a tener que renovar permisos cada año, cada 3 años y puedes tener limitaciones laborales. Sumado al hecho de que no puedes planificar tu vida a largo plazo con certeza, y es aquí donde está el problema. Con el antiguo sistema de inmigración, el PEC, Programme de l'Expérience Québécois, Programa de la Experiencia Quebequés, era relativamente fácil conseguir la residencia permanente. Bueno, fácil. En el caso que fueras trabajador, tú tenías que estar trabajando 2 años a tiempo completo durante 40 horas semanales y tener mínimo un nivel B2 en la parte oral, comprensión y expresión oral. Y en el caso de que tú fueras un estudiante, debías de tener un diploma de Quebec más ese nivel B2 oral, comprensión y expresión, en francés. Entonces, si tú tenías estos requisitos, podías automáticamente lanzar tu candidatura y en el momento que el gobierno de Quebec pudiera, te iba a aprobar dicha candidatura. Pero esto cambió radicalmente. La primera señal que iba a haber un cambio fue en la primavera del 2024, cuando Quebec pausó el PEC para estudiantes. Muchos estudiantes internacionales que planeaban quedarse después de graduarse en Quebec se quedaron en el limbo. Es decir, llegaron sabiendo que iban a ser estudiantes internacionales, pero en el transcurso de que obtenían sus títulos se dieron cuenta de que Quebec había suspendido totalmente, o pausado, mejor dicho, dicho programa. Luego, en julio de 2025, Quebec lanzó el PSTQ, Programa de Selección de Trabajadores Qualificados, Programa de Selección de Trabajadores Cualificados, un sistema totalmente nuevo, pero a la vez una mezcla de sistemas o programas que habían habido anteriormente y que mezclaban entre ellos diferentes programas. Posteriormente, en julio, el gobierno de Quebec dijo que pausaba el PEC hasta noviembre. Y por lo tanto no iba a aceptar ninguna nueva candidatura, igual que en el caso de los estudiantes. Todo el mundo que hubiera aplicado antes de la suspensión del programa iban a analizar su candidatura, pero no se podía aplicar o no se podían aceptar nuevos candidatos. Finalmente, cuando llegó noviembre, Quebec canceló definitivamente el PEC y dijo que la única forma de poder inmigrar a la provincia iba a ser a través del PSTQ. Por lo tanto, miles de personas que estaban en proceso de preparar estos documentos bajo las reglas del PEC de repente ya no podían aplicar, o lo peor de todos, no sabían exactamente cuántos puntos iban a tener en el PSTQ y si realmente iban a poder quedarse en la provincia. Y es que cuando emigras a Canadá sabes que quieres venir a Canadá, pero no todo el mundo desafortunadamente se puede quedar si no tiene una estrategia. Según las razones oficiales del gobierno, realmente estaban intentando cambiar el sistema ya que había unos tiempos excesivos de procesamiento en las demandas del PEC, de 2 a 3 años. Luego había decenas de miles de aplicaciones acumuladas y Quebec quería más control sobre a quién seleccionaba para poder priorizar ocupaciones específicas que tuvieran mucha demanda y, sobre todo, priorizar regiones fuera del área de Montreal. Pero si soy honesto contigo, yo creo que es más bien una excusa, porque realmente lo que están tratando de hacer es tener el control de quién emigra a la provincia y ser ellos quien envíen las candidaturas, ya que
Tienes que tener en cuenta que cuando tú eres residente permanente lo eres a nivel federal, es decir, para todas las provincias de Canadá. Y lo que se estaba encontrando Quebec es que había muchos inmigrantes que quizás venían de otras provincias que acababan estableciéndose por la zona de Montreal y que una vez que cumplieran con esos criterios podían aplicar. Por eso, el gobierno de Quebec, mediante el programa de selección de trabajadores califiques, ha hecho un cambio fundamental. Ya no es que cumples los requisitos y por ende vas a obtener una aprobación. Ahora compites contra miles de personas con puntos y solo los mejores son invitados. Bajo el papel, este sistema de meritocracia es perfecto, pero en la vida no todos son números. Y mira que te lo dice alguien que es un contable. Con el nuevo sistema vas a tener puntos y el máximo total que vas a poder obtener son 1320 puntos. Estos puntos están asignados en diferentes categorías. Por ejemplo, en el caso del francés podrías tener hasta 200 puntos, es el factor más importante. Estos 200 puntos están divididos en 4 subcategorías, 50 puntos por cada categoría: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita y comprensión escrita. Luego podrías tener hasta 120 puntos en el caso de que estés en el rango de 20 a 30 años y a partir de aquí van a empezar a reducirse los puntos que te van a dar por tu edad. También podrías obtener hasta 130 puntos por tu educación, aunque los diplomas de Quebec suman más. Luego la experiencia laboral en Quebec te puede dar hasta 70 puntos. Una ocupación en demanda puede darte puntos adicionales. Vivir fuera de la región de Montreal es un bonus regional y tener una oferta válida de trabajo te puede generar también puntos adicionales. Así como tener una pareja que sepa francés y que tenga una educación te va a generar también puntos adicionales. Lo que debes entender es que dentro de todos esos puntos van a haber diferentes categorías. Y dependiendo de qué categoría quiera priorizar el gobierno, vas a estar en una o en otra. En este caso hay 4 categorías. La primera sería para trabajadores especializados de Tier 0 o 2. En la segunda categoría tendríamos trabajos técnicos, oficios. En la tercera categoría, trabajos regulados, enfermeras, ingenieros con licencia en Quebec. Y finalmente, en la cuarta categoría serían trabajadores excepcionales, emprendedores, artistas y otro tipo de profesionales que Quebec crea que son importantes para la provincia. Desafortunadamente, para el regulador quebecois parece ser que no tiene ningún tipo de importancia el hecho de que tú tengas una familia en Quebec y que tengas hijos a tu cargo que estén estudiando aquí, que estén totalmente integrados, y eso no genera puntos. Así como también tengo que criticar de que en el portal Arrima, una vez que tú has llenado tu perfil, no tienes claro cuántos puntos tienes, ya que es un sistema que se calcula automáticamente según lo que hayas contestado y que es muy oscuro desde mi punto de vista. Pero ese no es el problema. El problema sería que tú, para poder quedarte en la provincia, deberías de crearte una cuenta en Arrima, en el portal Arrima. Y una vez que te crees esa cuenta, vas a poder crear un perfil con toda tu información y complementarlo. Este perfil va a calcular los puntos que vas a tener automáticamente y tú no vas a ser consciente de esto. Y luego va a haber unos sorteos periódicos que Quebec dice que hace invitaciones periódicas y que invitan a los candidatos con puntajes más altos en cada invitación, en cada sorteo. La cuestión es que no hay forma de comprobar a quién invita y por qué criterios. Lo que sí que sabemos es que en el último sorteo que se hizo el 17 de julio de 2025 invitaron a 216 personas con un puntaje mínimo de 768 puntos. A la práctica, desde esa invitación no ha vuelto a haber ninguna publicación y por lo tanto no sabemos realmente qué va a pasar con todas las personas que están en esa lista esperando recibir dicha invitación. Y aunque es muy positivo saber que hay una nota de corte de 768 puntos y ya también con lo que te he dicho de que si tú tuvieras el francés un nivel nativo tienes 200, tú puedes calcular los puntos que tienes, pero realmente hay una opacidad en este sistema que no es clara y sobre todo no se tiene en cuenta a la gente más vulnerable. Bueno, eso no es cierto porque hay otros programas que sí que pueden tener en cuenta eso, en el caso de que seas refugiado y lo necesites. Pero considero que antes de potenciar a alguien que huye de su país, deberías de potenciar a lo que tú necesitas en tu país. Y me parece una falta de respeto para todos los inmigrantes temporales de que hayan actuado de esta forma. Sobre todo porque al final el gran problema de este sistema es la opacidad. Quebec dice que el francés vale 200 puntos, 50 puntos por habilidad, pero no han publicado una tabla oficial. ¿Cuántos puntos exactos da un A2, un B1, un C1 o un C2 por habilidad?
cómo se calculan exactamente los otros factores. Por intuición, basada en mi análisis de casos, y no es oficial, creo que un C2, por lógica, tienen que ser 50 puntos, un C1 45 puntos, un B2, que es mi caso, 35 a 40 puntos, y un B1 debería ser 20 a 25 puntos. Entonces, si yo tengo un B2 en las 4 habilidades, oral y escrito, deberían tener en torno a 140 a 160 puntos de los 200 posibles en francés. Pero desafortunadamente esto es especulación. Pero todo este caldo de cultivo lo que ha creado son protestas. Al final, la falta de transparencia más la cancelación abrupta del PEC ha hecho que hayan manifestaciones en Montreal de inmigrantes, estudiantes y trabajadores temporales exigiendo más transparencia en cómo se asignan estos puntos y procesos más justos. Como bien te mencionaba, no es lógico que no tengan en cuenta si tienes una familia en Canadá. Y finalmente, que se honren las expectativas creadas con el PEC. Entiendo que esto más bien se refiere al hecho de que si tú viniste a Canadá con unas expectativas y te habías comprometido a ser estudiante internacional o ser un trabajador temporal, que de repente te cancelen tus planes, pues no es de agrado de nadie. Siendo honesto con vosotros, ya os he dado pequeñas pinceladas de lo que pienso, pero realmente creo que es un error garrafal del gobierno de Quebec. Creo que están intentando solventar un problema político que tienen y al final, como los políticos piensan solo en 4 años y en un término muy cortoplacista, la opción fácil para arreglar sus problemas es cargar contra la inmigración. No es lógico cambiar las reglas a mitad del juego para miles de personas en un proceso injusto. Que haya falta de transferencia en los puntos crea ansiedad e incertidumbre y no saber si vas a realmente recibir una invitación. Y que mucha gente tomó la decisión de su vida, estudios, trabajo, mudarse con su familia completa, basado en que existía un programa llamado PEC. Pero en realidad está aquí, me gusta o no, y el sistema es el que es ahora. Por lo tanto, si quiero quedarme en Quebec, tengo que jugar con las cartas que me dieron y al final estos problemas van a crear oportunidades. Y en este nuevo juego el francés es la carta más importante, por eso necesitaba saber mi nivel real. Antes de contarte mi experiencia completamente con el TCF, necesitas entender qué significa realmente un B2, ya que no todo el mundo es consciente. El marco común europeo establece que todos los idiomas se evalúan con 6 niveles universales, que va desde el A1, principiante, hasta el C2, prácticamente nativo. El nivel A es el nivel usuario básico. El A1 es un principiante absoluto. Frases muy simples, bonjour, merci, comme ça va. No puedes mantener una conversación real, pero solo entiendes palabras aisladas. El A2 es un nivel elemental. Puedes pedir comida en un restaurante, hablar del clima, tu familia, temas cotidianos básicos, conversaciones simples y predecibles. Y todavía te cuesta mucho expresarte y comprender. Un nivel B es un usuario independiente. En el B1, nivel intermedio, te desenvuelves en situaciones cotidianas, entiendes las ideas principales de textos claros, puedes hablar de experiencias, deseos, planes y cometes errores pero te comunicas. El nivel B2, intermedio alto, interactúas con fluidez razonable con nativo, entiendes discusiones complejas en tu área, puedes argumentar y defender tu punto de vista y escribes textos detallados sobre temas varios. Este es el nivel mínimo que Quebec exige para poder quedarte en la provincia. El nivel C es un usuario competente. El C1 avanzado usas el idioma con flexibilidad, eficacia, entiendes textos largos y complejos y te expresas fluidamente sin buscar palabras. Nivel casi profesional. Y el C2 maestría prácticamente ni la gente nativa llega aquí. Es decir, eres un nativo educado, entiendes todo, incluso lo implícito, te expresas con precisión y matices muy sutiles. Y te estarás preguntando cuánto tiempo te puede tomar en aprender el francés desde cero hasta llegar a un B2. Yo en mi caso, cuando yo llegué aquí a Montreal hace 2 años y medio, estaba con un A1, básicamente 0 de francés. Y después de estos 2 años y medio aquí, trabajando en un trabajo que es 100% francés y viviendo en el día, que también lo hago en francés, pues no notaba esa gran mejora, sobre todo en el área oral. Lo que sí que ha cambiado en estos 2 últimos 3 meses es que considero que en el trabajo he empezado más a hablar francés para temas que no eran del trabajo 100%. Y esto me ha ayudado mucho a la hora de hacer el examen.
Por lo que una recomendación que te daría sin duda es que en el caso que tengas la oportunidad de hablar francés en el trabajo, también cambies el chip y empieces a hablar francés fuera del trabajo con tus compañeros del trabajo. Hay veces que tenemos la tentación de que si hablan español, pues seguir hablando en español, o en el caso de que hablen en inglés, comunicarte en inglés. Lo importante que debes de tener con la nota B2 es que al final tú puedes trabajar en francés en roles que no requieran una escritura muy compleja. Puedes entender noticias, películas con algo de esfuerzo, mantener conversaciones sobre temas variados y argumentar tu punto de vista, así como vivir de forma independiente sin ayuda constantemente con este idioma. La cuestión es que con ese nivel B2 vas a cometer aún errores gramaticales regularmente. No siempre puedes encontrar la palabra exacta, pero puedes utilizar otras. Y finalmente en debates muy técnicos o rápidos puede ser difícil que te puedas expresar. También tu vocabulario no es tan amplio como tu idioma nativo y por lo tanto vas a seguir teniendo vacíos a la hora de comprender el idioma. Y finalmente la escritura formal te cuesta. Dicho esto, históricamente el gobierno de Quebec no te pide que tengas un nivel C1 o C2 que es perfecto, sino que te pide que tengas un B2 que es la independencia funcional. Es decir, te pide que puedas ser funcional y autosuficiente. Y honestamente eso es alcanzable con dedicación y tiempo. Una vez que hemos entendido qué nivel necesitamos, es importante saber ¿qué examen debemos hacer? Yo en mi caso hice el TCF, pero hay varios niveles o hay varios exámenes de TCF y es muy fácil confundirse. Está el TCF genérico, que es un test general para estudios o trabajos y que no sirve para Inmigración Quebec. No lo hagas si tu objetivo es obtener la residencia permanente. Luego existe el TCF Quebec, que es el que yo apliqué, y este es específico para emigrar a Quebec vía MIFI, que realmente es lo que yo quería hacer. Puedes hacerlo por partes separadas, solo la expresión oral, comprensión y expresión, solo la parte escrita, comprensión y expresión también, o finalmente las 4 secciones juntas. Aquí el factor clave para mí sería el tiempo que vas a tener que dedicarle a hacer este examen, ya que hacer todas las 4 partes en un mismo día puede ser duro. Yo ya pensé de que era correcto hacer 2, imagino que si hubiera hecho alguna más hubiera acabado un poco agotado mentalmente, así como el costo de hacer este examen. Puede variar dependiendo del centro, pero aquí en Canadá por la parte oral o escrita, independientemente, es decir, por 2 exámenes, en torno a los $200-250. Es decir, que si quisieras hacer los 4 exámenes juntos, te podría costar en torno a unos $500. En el caso que quieras hacer el TCF Canadá, lo que tienes que saber es que esto sirve para hacer la inmigración federal, es decir, la Express Entry o ciudadanía. Desconozco si sirve para Quebec, pero lo que te diré, por lo que me he informado, es que tienes que hacer las 4 secciones juntas el mismo día. Y aparte del precio económico. En mi caso, que quería hacerlo de forma parcial y que estoy en Quebec, la mejor opción era el test de connaissance de français de Quebec. Solo las partes oral primero y ya haré las escritas en el siguiente mes. Todos los TCF evalúan lo mismo. El primer punto sería la comprensión oral. En la comprensión oral hay 39 preguntas de opción múltiple. Esto quiere decir que vas a escuchar un audio de conversaciones, noticias, anuncios y la dificultad va a aumentar progresivamente en los diferentes audios, del A1 al C2. Y dentro de esas opciones múltiples vas a tener 4 opciones y vas a tener que marcar la respuesta correcta. Yo, cuando lo hice, tuve la opción de hacer hasta 1 hora de timing para poder complementar este test. La expresión oral dura 12 minutos con un examinador y va a haber 3 bloques. En el primer bloque tienes que presentarte a ti mismo ante el examinador y va a durar 2 minutos. Luego, en el segundo bloque, vas a interactuar con el examinador y este bloque va a durar 3 minutos y medio. En mi caso, yo tenía que hablar sobre un gimnasio y todos los servicios que ofrecía en el gimnasio y seguir hablando con el examinador y hacerle diferentes preguntas. Pero básicamente imagínate que tuvieras que preguntar qué servicios están incluidos, si hay algún plan familiar, preguntas que harías si quisieras inscribirte en un gimnasio. Y finalmente, el tercer bloque sería dar una opinión exacta sobre un tema, durante 4 minutos y medio y solamente hablando tú mismo. Respecto a la comprensión escrita y expresión escrita, te podría decir lo que dicen
la información básica cuando te vas a apuntar, pero yo no lo he hecho. En el caso que te interese, la comprensión escrita está compuesta de 39 preguntas o opción múltiples durante 1 hora y tienes que leer emails, artículos o reportes y la dificultad iría aumentando progresivamente. Y la expresión escrita tienes 3 tareas de redacción, en total también 1 hora delante de un ordenador. Vas a tener que escribir 3 textos, uno informal, otro formal y finalmente otro argumentativo. Mi experiencia realmente fue positiva a la hora de hacer el TCC, ya que era obvio que lo necesitaba para el PSTQ y realmente necesitaba saber mi nivel real de francés. Al reservar, las fechas se llenan rápido, por lo tanto te recomendaría que reserves con 2 o 3 meses de anticipación, no esperes al último minuto. En el caso que vivas en Montreal, hay varios centros como la Alliance Française y otras instituciones certificadas. Yo en mi caso lo hice en la Universidad Concordia y pagué en torno a $280 canadienses por las 2 partes orales, comprensión y expresión oral. El día del examen tienes que tener unos pequeños datos logísticos, y es que no puedes entrar con absolutamente nada. Incluso dijeron que no podía llevar reloj, pero yo entendí que era que no llevara un smartwatch, es decir, el Apple Watch. Pero nada, no puedes llevar ni reloj convencional o inteligente, ni boli, móvil, ni cartera. Solo puedes llevar tu identificación, y todo lo demás lo vas a tener que dejar en una sala fuera esperándote a que acabes el dicho test. Luego, cuando llegues, en cada examen te van a tomar una foto para comprobar que eres tú y vas a tener que firmar un documento de confidencialidad, así que te van a tener controlado al milímetro. Una cosa que me hizo mucha gracia es que cuando iba a pasar al examen de la cuando iba a pasar al examen de la comprensión oral, hasta me pasaron un detector de metales para comprobar si no llevaba nada raro. En el caso de que quisieras hacer el examen en la Universidad Concordia, en mi caso, para la comprensión oral fue relativamente rápido, pero fue la última que hice. Esta, cuando la hice, fueron 39 preguntas durante 1 hora y tienes preguntas que son básicas y que no son muy difíciles. Pero bueno, lo principal es que tú entras en una sala con audífonos y con una computadora. Así que vas a tener que esperar a que te permitan empezar el examen y escuchar diferentes audios hasta que tú hayas completado los audios. Solo lo puedes escuchar una vez y tienes un tiempo mínimo hasta que empiezan a pasar. Es decir, no te puedes quedar eternamente pensando qué pregunta, sino que tienes como 30 segundos o 12 segundos, no me acuerdo ahora mismo, para contestar. Entonces es importante que vayas leyendo, que vayas captando a la vez y que vayas memorizando lo que vas diciendo. Tienes también una hoja en blanco para que puedas tomar apuntes en el caso de que lo necesites. La parte positiva de esto es que no vas a salir pensando de qué nota has sacado, sino que cuando acabes te van a dar la nota y eso es algo que sinceramente es confortable. En mi caso, lo primero que hice fue la comprensión oral, así que realmente estás esperando en una sala, tienes que dejar todas tus pertenencias solamente con tu carnet de conducir. Una vez que entras, en mi caso con el carnet de conducir, tú puedes haber presentado pasaporte o cualquier otro documento oficial que te acredite, pero dicho documento oficial que utilizaste para registrarte tiene que ser el que lleves al examen. Por lo tanto, una vez que entré en el examen, el examinador me dijo cómo iba a funcionar el examen y en cada momento me explicaba un bloque y posteriormente empezaba a grabar. En el primer bloque hablé de dónde vengo, que en este caso es de Barcelona, cuánto tiempo llevaba en Montreal, mi trabajo, por qué me gusta Quebec y por qué quiero quedarme. Esto lo practiqué varias veces y al final también es algo que tienes memorizado de cuando hablas con gente o si has hecho alguna entrevista. Es algo que te suelen preguntar bastante. Luego, en el tema de la simulación, realmente tienes una hoja donde te explican de qué vas a hablar. Y en este caso yo iba a hablar sobre cómo inscribirme a un gimnasio y la profesora iba a hacer de la recepcionista. Tuve 2 minutos para pensar qué preguntar y tomar apuntes, aunque no podía utilizar la hoja que me dio la profesora, sino que te dan una hoja blanca aparte. Aquí sí que es cierto que creo que tienes que estar preparado, porque depende cómo sea tu interlocutor, puede dejarte vendido. En este caso, por ejemplo, había preguntas que yo podía hacer como tipos de membresía y precios, horarios de apertura, clases que incluyen, política de cancelación y si hay periodo de prueba. Pero realmente quizás en la hoja que me daba la profesora solo había horarios de apertura y qué clases incluye. Y me acuerdo que en una de las preguntas que le hice me contestó todo. Entonces fue como, bueno, pues voy a imaginarme cosas. ¿Puedo venir con mi pareja? ¿Qué pasa si tengo hijos? ¿Hay alguna sala de acogida para los hijos? ¿Qué pasa si quiero darme de baja? Y preguntas que te harías constantemente. Y ya que estamos por imaginar, preguntas random de hay clases de pilates, hay clases de
guiadas, qué pasa si estas se cancelan, todo lo que te puedas imaginar. Por lo que no te quedes que va a ser suficiente solo la información que te dan ellos en la hoja, sino que tú vas a tener que imaginarte otras preguntas o ser súper creativo, porque al final, depende cómo te responda el profesor, te va a dejar sin argumentos. Y finalmente el tercer bloque fue el más complicado, ya que es un monólogo al final, hablas contigo mismo y no tienes bien establecido el tiempo. Lo importante que tienes que saber es que te va a dejar unos 2 minutos para que te prepares y ahí también vas a poder coger y pensar en qué vas a hablar. En mi caso tenía que defender el hecho de viajar. ¿Por qué viajar? Y yo lo que argumenté era que no se debía de viajar tanto, para criticar a la sociedad un poco que viaja mucho y bueno, simplemente eso. Lo que me pasó a mí durante el examen es que por mucho que tenía argumentado lo que quería decir, me estaba quedando ya sin ideas porque no podía ajustar bien con el tiempo que me quedaba, así que la profesora me enseñó cuánto tiempo me quedaba y ahí pude recalcular y por ejemplo empezar a hablar de qué es lo que yo había hecho para contradecirme y justificar por qué quizás no había seguido lo que había justificado previamente y también un poco explicar cómo lo veía respecto a mi familia o otras personas comparando lo que hacen respecto a mí. Eso realmente me ayudó, pero desafortunadamente la profesora no te puede decir absolutamente nada. Y es que primero van a revisar ellos tu examen oral aquí en Montreal y luego lo van a mandar a Francia para que lo vuelvan a revisar. Y con este doble check se te asigna tu nota. Así que como te he mencionado previamente, una vez que supe la nota oficial, lo que hice fue actualizar mi perfil de Arrima, ya que ahí vas a tener un código o un texto, va a ser el que necesitas para poder actualizarlo en la plataforma y poner los niveles que has obtenido. Así que antes de despedirme, me gustaría decirte que el camino a la residencia permanente Quebec es muy competitivo y complicado que antes. Eso no te lo voy a negar. Pero también es más transparente relativamente. Yo creo que en el caso del programa PSTQ el problema es que el gobierno lo creó para pausarlo y no está mandando invitaciones. Quizás el año que viene, cuando se empiecen a mandar invitaciones, la gente puede estar más contenta, aunque realmente creo que van a perder el gobierno actual en las elecciones y quizás el gobierno que entre va a volver a implementar el PEC, pero eso es una cosa que no sabemos y de momento no leo el futuro. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, una plataforma fácil de usar para empezar a invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en las notas del episodio. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradeceré mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte ese episodio con alguien que esté en Quebec o pensando en venir, especialmente ese amigo que lleva años aquí pero sigue posponiendo su francés. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. ¡Chao, chao, mes amis!